Ok, la semana pasada le estuve enseñando que uno de los propósitos de la paternidad es llevarte a la madurez, a la madurez espiritual. El plan de Dios es que usted y yo maduremos día con día. ¿Vamos bien hasta ahí? El plan de Dios no es, Dios te recibe como vienes. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso significa que Dios no tiene problema en recibirte tal y como tú vienes, con tus debilidades, con tus desaciertos, con nuestras deficiencias espirituales, con nuestro poco conocimiento, con nuestra poca experiencia. Dios no tiene problema con eso. Dios te recibe tal y como tú vienes, sin importar qué tanto sepas de Él, qué tanto conozcas de Él, qué tanto hayas leído la Biblia o no, qué tanto hayas pecado o no, qué tantos errores hayas cometido, sin importar cuántas debilidades tienes al presente en tu vida. Eso no le importa ni le limita a Dios para recibirnos a cada uno de nosotros tal y cual somos. La diferencia entre un cristiano que crece, un cristiano que recibe bendiciones, un cristiano que recibe más que otro, no radica en que Dios los haya recibido de maneras distintas. Lo que marca una diferencia es la madurez que cada uno de nosotros ha alcanzado en nuestro caminar cristiano. La semana pasada yo le dije a usted, la madurez no es experiencia, la madurez no es edad, la madurez no es sabiduría humana, sabiduría académica, y son cosas con las que a menudo confundimos la madurez, pero la madurez no es ninguna de ellas. Sino que la madurez espiritual solamente se alcanza cuando usted toma la decisión de dejarse moldear por Dios. La madurez es la habilidad de soportar tanto críticas, rechazos, ofensas, como halagos, admiración, palabras agradables de cualquier persona a nuestro alrededor, y que ni uno ni otro nos ofenda. Sí. Que ni uno ni otro altere lo que nosotros somos según Dios. Eso es la definición más clara de madurez. Entonces, cuando hay una persona que si usted le habla bonito, le halaga, le adula, esa persona cambia. Y cuando usted lo ofende, lo critica, le ataca, cambia de otra manera, esa es una señal muy evidente que esa persona no tiene el nivel suficiente de madurez, porque no sabe manejar ni la crítica ni la admiración. No sabe manejar ni el éxito ni el fracaso. Entonces no sabe manejar los dos polos en donde muchas veces la vida nos va a poner, y eso es inmadurez. Y la inmadurez es la razón por la cual muchas veces Dios no te da lo que tú estás esperando, lo que tú estás pidiendo. Porque Dios no se fía de gente inmadura. Dios no va a depositar sus bendiciones en gente inmadura, porque si no sabemos manejar una crítica, si no sabemos manejar una palabra de admiración, ¿cómo vamos a manejar bendiciones materiales más grandes que pueden hacer que el piso se nos mueva? ¿Me está siguiendo? Sí, amén. Si usted no puede manejar sus 2,000, 3,000 pesos que recibe por semana, no me diga que va a saber manejar los cientos de miles o los millones de pesos. Así es. Hay gente que dice, no, es que si yo tuviera más, haría más. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Dios le da más. Amén. Porque ya demostró que puede manejar lo que tiene. Cuando nosotros no sabemos y no podemos manejar lo que ya tenemos en nuestras manos, olvidémonos que Dios nos dé más. Así es. ¿Vamos bien? Entonces, esa es la importancia de madurez. La mayor prueba de madurez de una persona se experimenta cuando es criticado, cuando es rechazado, cuando es ofendido por alguien más, porque vemos
cómo podemos nosotros reaccionar. Ahora, durante esta serie yo voy a estarle hablando de distintos niveles de madurez. Y quiero comenzar hablándole del primer nivel de madurez. No sé si alcancemos a terminar si alcanzamos pasamos al segundo, pero hay por lo menos 5 niveles de madurez que usted tiene que ir avanzando uno a uno. Quizás usted todavía no sea el más maduro de los maduros. Quizás recién vaya comenzando. Ese tampoco es problema. El problema es que se estacione en esa etapa por los siglos de los siglos, amén, y que nunca quiera avanzar. ¿Me está siguiendo? Entonces, a medida que vamos enseñando esto, usted va a ir teniendo discernimiento, visión de cuál es su nivel de madurez. ¿Vamos bien? No hay problema con ninguno de estos, se lo repito, el problema es que se quede ahí para siempre. Y quiero comenzar leyendo la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, que fue un versículo que leímos la semana pasada también. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ok, dentro de la madurez, hablando de la madurez, hay distintas etapas. No es lo mismo y usted no puede comparar un recién nacido con una persona que tiene 40 años de edad. Usted no puede comparar un niño de 7, 8 años. Lucas, ayúdame acá, por favor, hijo. Usted no puede comparar una persona de 7, 8 años con una persona de 35. En lo natural, bueno, en lo espiritual, tampoco hay punto de comparación entre un nivel de madurez y otro. ¿Vamos bien? Entonces, existen distintas palabras que se refieren a distintos niveles de madurez. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero llegó un momento en la vida, dice el apóstol Pablo, donde tuve que ser hombre y dejar lo que era de niño. Tuve que madurar. Ok, entonces la primera palabra que nos refiere el primer nivel de madurez es la palabra nepio. Nepio en el griego. Y la palabra nepio en griego nos refiere a un bebé recién nacido. Un nepio es un bebé recién nacido. Dígale al que está a su lado, espero que todavía, que ya hayas pasado de nepio, dígale. Dígale, pero si no, no te preocupes, te van a describir, dígale, te van a describir. Ajá. Entonces, el nepio es un bebé. Un bebé desde el día 1 hasta, no sé, 2, 3 años de edad. Ajá, un bebé. Y ahí es donde comienza la madurez. Todos nosotros venimos a Jesús y experimentamos un nuevo nacimiento, y en ese momento, no importa si biológicamente tienes 40, 50, 60, 80 años, en ese momento que tú recibes a Jesús, espiritualmente hablando, eres un nepio, eres un bebé. Sí. Ajá. Y el bebé, el cristiano, el hijo nepio, ajá, es alguien que tiene ciertas características. Número 1, es inmaduro, es infantil en su manera de hablar, en su manera de actuar. ¿Ha visto un bebé de esa edad tratando de expresarse? Un bebé de esa edad, lo único que sabe hacer para expresarse es llorar. Sí. Y sabe que dentro de la iglesia hay cristianos que lo único que saben hacer para expresarse es llorar. En una ocasión me invitaron a un grupo de AA a compartir la palabra, y me llamó mucho la atención que tienen muchas como frases escritas en las paredes. Y me llamó mucho la atención un cuadro que estaba ahí y decía, aparte de llorar, ¿qué sabes hacer? Y yo dije, caray, está fuerte, ¿no? Pero analizándolo más fríamente, esa es la realidad de muchas personas. Aparte de llorar, dime qué sabes hacer. Y muchas veces tendríamos que reconocer, pues nada, porque soy un bebé. Y los bebés lo único que saben hacer para expresarse es llorar. No hay nada de malo en que usted sea una persona que lo único que sabe hacer es llorar.
Se lo repito, el problema es que se quede ahí para siempre. Ajá. El bebé espiritual, el nepio, es un niño recién nacido, se lo acabo de decir, que generalmente es movido y agitado, alterado por las circunstancias. Si el bebé tiene frío, llora. Si tiene calor, también llora. Si tiene hambre, también llora. Si tiene sueño, también llora. Si se quiere bañar, llora. Si algo le duele, llora. Si se hace del baño y no lo cambia rápido, llora. De todo llora. Ajá, pero por lo general siempre tiene que ver con su entorno. El llanto del bebé es una reacción natural a su entorno, pero nos habla de su inmadurez. Imagínese que a estas alturas de mi vida, yo para expresarme siempre tuviera que llorar. Y que usted tuviera que adivinar si tengo frío, calor, hambre, sueño o me hice del baño. ¿Me está siguiendo? Ahora usted se ríe, pero espiritualmente así hay cristianos. Que uno los ve y dice, oye, mijito, ya tienes 10 años en el evangelio, 20 años en el evangelio y sigues llegando a llorar a la iglesia. Ahora, no hablo de un llanto físico. No hay nada de malo que usted le guste una alabanza y se la pase llore y llore adorando al Señor. Que usted cuando dobla sus rodillas se sienta quebrantado por el Espíritu y derrame sus lágrimas. No estoy hablando de ese llanto. Por eso Jesús dijo en el llamado Sermón del Monte, usted lo ha leído, una de las bienaventuranzas que Jesús expresa ahí, Jesús dice, bienaventurados los que lloran. Sí. Ahora, Jesús está hablando de otro tipo de llanto. Porque existe una diferencia abismal e incomparable entre llorar y lloriquear. Un bebé que lloriquea es porque no le das lo que quiere. Porque no le das lo que él está deseando con todas sus fuerzas. Un bebé le arrimas un juguete, una bolsa que hace ruido y siente que sin esa bolsa su vida se acaba. Y se la retiras y ¡ah! Ese bebé no está llorando, está lloriqueando. Cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran, nos está enseñando que hay cosas por las que vale la pena llorar, pero hay cosas que simplemente son un berrinche en nuestra vida. Así es. Cuando usted llora por un esposo que no quiere cambiar, cuando usted llora por una familia que necesita ser salvo, cuando usted llora por un alma que se está perdiendo, usted es bienaventurado porque está llorando por cosas que valen la pena y que trascienden la eternidad. Así es. La realidad es que muchas veces lloramos porque me siento solo. Y cuando me siento solo, se te olvida que la palabra de Dios dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo, te sostendré con mi mano. Sí, amén. Y esto me hace pensar aquel famoso cuadro de las huellas en la arena, seguramente usted lo ha visto. Iban 4 huellas en la arena, se ven a la orilla del mar. Y de repente a lo lejos se ve que viene una tormenta y se miran solamente 2 huellas en la arena. Y la reflexión se refiere a que va un hombre caminando y hablando con Dios. Por eso se ven 4 huellas y de repente solo se ven 2. Y entonces el hombre voltea y dice, Señor, ¿por qué me dejaste? Cuando vino la tormenta dejé de ver tus pisadas, dejé de ver tus huellas, ya nada más veo 2, me abandonaste. A lo que Dios le responde y le dice, hijo, no te abandoné, las huellas que ves son mías porque yo te voy cargando. Amén, sí, amén. Entonces, muchas veces, hermano, lloriqueamos pensando que estamos llorando. Y la característica más grande de un bebé espiritual es que se la pasa lloriqueando por cosas sin sentido, porque me siento solo, porque el pastor no me saludó, porque ahora el hermano que siempre me recibe en la puerta ahora no estaba, porque ahora me ganaron mi silla donde yo siempre me siento.
Porque ahora la predicación estuvo muy agresiva, porque ahora el pastor venía de malas, porque no hay luz. ¿Me está siguiendo? Amén. Porque no hicieron de talento lo que a mí me gusta, porque ahora el de las aguas hizo de otro sabor. Lloramos y nos quejamos por cosas sin sentido. Es más, me voy a ir un poquito más allá porque a lo mejor usted dice, no, yo sí lloro por cosas que valen la pena. ¿Cuántas veces ha llorado porque se quedó sin trabajo? ¿Cuántas veces ha llorado porque le vino una enfermedad a su cuerpo? ¿Cuántas veces ha llorado porque usted siente que no va a salir de tal o cual circunstancia? Y se va a dar cuenta que muchas veces lloriqueamos por cosas que no trascienden la eternidad, por cosas banales. Pastor, pero es que el trabajo es necesario. Yo sé que el trabajo es necesario, pero más necesaria es la presencia de Dios en mi vida. ¿Y cuántas veces hemos dejado de sentir la presencia de Dios? ¿Cuántas veces has caminado sin la presencia de Dios y no te das cuenta y no lloras por eso? ¿Me estás siguiendo? Entonces, el ejemplo de esto lo vemos en Mateo 14, 28 al 31. Cuando Pedro ve a Jesús caminando sobre el agua, sucede esto. Entonces Pedro respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Y Jesús dijo, ven. ¿Qué dijo Jesús? Ven. Ajá. Muchas veces usted dice, Señor, si tú estás conmigo, ayúdame a hacer esto. Y Dios dice, camínale. Ven. Ay, Señor, si tú estás conmigo, ayúdame a hacer este negocio. Y Dios dice, pues emprende, vamos. Pero te da miedo invertir porque es que son los ahorros de mi vida. Y Dios dice, ven. ¿Me estás siguiendo? Amén. Sigamos leyendo. Si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús dijo, ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas para ir con Jesús. Pero al ver, aquí viene la clave, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. ¿Cuándo comenzó a hundirse Pedro? Cuando tuvo miedo. Cuando vio todo lo que había a su alrededor, comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Cuando un bebé de esa edad comienza a hacer el esfuerzo de levantarse, comienza a hacer el esfuerzo de articular alguna palabra. Usted ha visto que a veces los bebés se caen de la cama, ¿verdad? Sí. Y cuando usted es el papá o usted es la mamá, usted siente horrible porque se le cayó de la cama. Pero sabe una cosa, muchas veces es necesario que el bebé se caiga de la cama para que entienda que no se tiene que arrimar a la orilla. Sí, así es. Se cayó una vez, pero casi le puedo asegurar que 2 veces no se va a caer. Y digo casi porque en su inexperiencia seguro va a tener alguna otra caída. Pero casi hay un alto índice de probabilidad que esa misma caída no la va a volver a repetir. Entonces, mire, vemos aquí a Pedro que se atreve a decir, Señor, si tú estás en esto, si eres tú, que yo camine sobre el agua. Y entonces Jesús le dice, ven, y ahí va Pedro. Yo le voy a platicar cómo me imagino esta historia. Dice la Biblia que vieron de lejos a Jesús y lo confundieron con un fantasma. Para que usted vea a alguien de lejos y lo confunda y no sepa si es o no, tiene que haber mínimo unos, no sé, pensemos 30 metros, 40 metros de distancia o más. Entonces yo creo que a esa distancia el diálogo entre Jesús y Pedro no era así como que, oye, Señor, dame chance de dar 2 pasitos, ¿no? Si eres tú, yo quiero ir. Y Jesús le dice, pues vente. A lo lejos.
La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que Pedro comenzó a poner el pie y dijo, ahí voy. Y empezó a caminar. Y caminó 10 metros, 20 metros, 30, porque había una palabra de Jesús que le dijo, ven. Yo creo que Pedro llegó casi a donde estaba Jesús. Y cuando casi llegaba, vio las olas, vio el mar, vio el viento, vio la barca que estaba bien lejos. Pedro no era un ignorante del mar, Pedro era pescador, no se le olvide. Pedro conocía cuáles eran las aguas profundas y dónde estaba el peligro. Entonces cuando Pedro ve y dice, ah caray, aquí no es seguro estar, ni es lógico que esté yo aquí. Ve nomás qué tormentón, la barca está bien lejos, aquí sí, no, aquí sí me ando muriendo. En ese momento Pedro se hundió. Y al instante, dice Jesús, lo levantó. ¿Por qué dudaste? ¿Cómo cree que regresaron Pedro y Jesús a la barca? Yo no creo que Jesús lo cargó. ¿Por qué? Mira, es bien fácil, tú síguele. Sí me está siguiendo. Entonces vemos cómo Pedro fue movido por las circunstancias a su alrededor. En lugar de continuar puestos los ojos en Jesús. ¿Ha visto cuando un bebé comienza a querer caminar? Usted lo tiene que parar y decir, veme a mí, veme a mí. Y entonces el bebé está aquí clavado y empieza. Y algunos hasta doblan las rodillas porque sabe que si se cae va a caer sentado. Sí. ¿Verdad que sí? Pero, veme. Y yo no sé si usted ha visto que mientras el bebé tiene la mirada fija en usted, el bebé va a dar pequeños pasos. Pero una vez que voltea, ¡prum!, se va a desvanecer porque no tiene la experiencia, no tiene la fuerza, no tiene la madurez. Así es. Y el problema cuando uno es bebé espiritual es que tan fácil las circunstancias a nuestro alrededor nos distraen. ¿Amén? Sí, amén. Lo corren del trabajo y usted deja de ver a Dios. Y cuando deja de ver a Dios, usted se hunde. Le viene una enfermedad y usted voltea a ver al médico, ver al doctor, a ver la medicina, a ver los especialistas. Quita la mirada de Dios y usted comienza a hundirse. Le viene un problema familiar y usted deja de venir a la iglesia, deja de buscar de Dios, deja de poner la mirada donde tiene que ir y usted comienza a hundirse. ¿Le ha pasado? Y eso lo único que evidencia, hermano, no es que usted esté mal. Yo quiero que usted me entienda eso. Yo no estoy aquí para decirle que usted está mal. Yo estoy aquí nada más para enseñarle que tiene un nivel de madurez todavía muy básico. Y si esto le ha pasado o le está pasando hoy en día, usted necesita ir al siguiente nivel de madurez. No hay nada de malo en esto. Un bebé es normal. Que se distraiga, que se caiga, que no sepa ni hablar, que no sepa ni caminar y que lo único que sepa hacer es llorar. Es completamente normal. El problema es que pasen 10 años y siga haciendo lo mismo. Así es. ¿Vamos bien? Sí, amén. Entonces, número 2, el bebé no tiene ninguna resistencia, no tiene ninguna fuerza. El nepio no tiene ninguna fuerza, no tiene resistencia. Ajá. Usted le puede doblar sus manitas, usted no va a ver que no tiene ningún tipo de fuerza, ningún tipo de fortaleza. Si usted lo empuja, usted lo va a tirar. Ajá, si usted lo carga, por más que se resista, ese bebé se va a ir con usted por más que no quiera. ¿Me explico? Porque usted como adulto tiene más fuerza que él. El bebé no tiene ninguna resistencia. Entonces, mire, Lucas 10, 38 al 42, dice, aconteció
que yendo por el camino entró en una ciudad y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus enseñanzas. Marta, en cambio, se preocupaba con los muchos quehaceres de la casa y acercándose le dijo: Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Jesús le respondió y le dijo: Marta, Marta, estás muy afanada y turbada con tantos quehaceres, pero solo una cosa era necesaria y María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Marta y María estaban en el mismo lugar, con la misma oportunidad, el mismo personaje frente a ellas. Pero una tuvo más madurez que otra. La que tuvo más madurez vino y se sentó porque sabía que Jesús tenía algo que enseñarle. Pero la inmadura pensó que era más importante los frijoles, la carne asada, el guacamole, las tortillas de harina. Para cuando el maestro termine de enseñar podamos comer. Y sabe una cosa, así hay gente dentro de la iglesia. Gente que piensa que el talento es más importante que la predicación. Y están más al pendiente que no se quemen los frijoles que oír la palabra de Dios. Usted no viene a la iglesia a vender talento. Usted no viene a la iglesia a preparar café y tortas. Usted viene a la iglesia a oír la palabra de Dios. Amén. Así es. Lo demás tiene su lugar, es importante, pero no es lo más importante. Y muchas veces en la vida, no solo dentro de la iglesia, en la vida vamos a encontrar cosas que son importantes, pero no son lo más importante. Y como no son lo más importante, usted tiene que aprender a enfocar a las cosas importantes. Ahora, lo importante no siempre es lo urgente. Es más, te voy a decir algo: cuando algo se te vuelve urgente es porque no le diste la importancia en el momento que la necesitaba. Por eso se volvió urgente. La mayoría de nosotros, en nuestra inmadurez, nos las pasamos en el trabajo, en la casa, en el negocio, en la escuela, en la empresa, atendiendo cuestiones que son urgentes y dejamos lo importante a un lado. Sí. Ponga atención en su vida. Muchas veces usted se va a dar cuenta que está atendiendo, es que esto ya urge. ¿Y por qué urge? Si lo hubieras atendido cuando era su momento, no se hubiera vuelto algo urgente. Es que esto ya urge. Y el día de mañana va a urgir lo que hoy es importante y lo estás dejando pendiente. Lo urgente no siempre es lo importante. Yo le aseguro que Jesús disfrutaba la comida con esta familia. Por eso los visitaba seguido. Jesús le gustaba pasar tiempo con ellos. Jesús le gustaba compartir con ellos los alimentos. Hay una porción donde dice que Jesús le decían que era un comilón, un glotón. Ajá. Porque Jesús le gustaba tomar el tiempo con la gente que él visitaba para comer. Jesús no tomaba en poco la hora de los alimentos. Tanto que a Zaqueo le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, mejor vete a preparar la carnita asada porque voy para allá. ¿Me explico? Jesús no minimizaba la hora de la comida, pero Jesús también sabía que la comida no era lo más importante. Sí. ¿Vamos bien? Sí, amén. Entonces, un bebé espiritual, su mundo es comer y hacer del baño y dormir. Si sus recuerdos de la iglesia solo son gastronómicos, usted es un bebé. Si solo se acuerda de lo que hubo de comer en el aniversario, en el cumpleaños de fulanito, en el domingo X, solo se acuerda pero no se acuerda de la palabra, no se acuerda de lo verdaderamente importante.
No se acuerda de traer almas nuevas, no se acuerda de su grupo a la hora de congregarse. Está más pendiente de la lista del talento que de la lista de invitados. Estamos todavía siendo un nepio. Número tres, un bebé espiritual. Híjole, aquí le tengo que pedir perdón por anticipado. Perdóneme anticipadamente. Pero la tercera característica es que un bebé espiritual que no tiene la suficiente madurez se ofende con mucha facilidad. Voy a aprovechar que no está mi cuñada Karen aquí para contar una experiencia. Ya cuando se entere, pues ya la conté. Cuando yo comenzaba a frecuentar la casa de mi esposa, que en ese tiempo todavía ni siquiera era mi novia, era nada más mi amiga. En una ocasión se me hizo fácil verla que traía, pues Karen estaba chiquitita. ¿Cuántos años tendría, mi amor? Unos 4 o 5. Estaba pequeñita y traía un juguete en su mano. Entonces yo tratando pues sí, de hacerme el gracioso con ella, se lo quité. Hice como que me lo metía en la chamarra y no está. Y al final se fue ofendida conmigo. Y al final pues yo saqué el juguete, lo puse en el sillón y ahí se quedó. Pero ese detalle bastó para que Karen prácticamente me retiró el habla hasta que me casé con mi esposa. Dejó de hablarme, no me saludaba, me veía y se iba. Y a ella le decía, es que se llevó mi no sé qué. Y ella le podía decir, no se lo llevó, ahí está. No, yo vi que se lo embolsó y se lo llevó. Y no había explicación que valiera con ella. Y sabe una cosa, una persona con este nivel de madurez se ofende con mucha facilidad. Se ofende. Porque dice, no, de seguro ya le veniste a contar al pastor, por eso está predicando eso. Por eso está hablando. Es más, hasta se me quedó viendo feo. Cuando dijo esto, me lo dijo a los ojos. Hermano, mire, tengo cosas mucho más importantes que pensar que estar pensando qué le voy a decir a cada uno en particular. Créame. El problema es que cuando la palabra de Dios habla, pudiera yo estar hasta de espaldas, pero la palabra te va a hablar. Ajá, te va a decir que te ofendes con facilidad, que eres un bebé espiritual. Mira, no estoy viendo a nadie, más de uno ya dijo, me lo dijo a mí. Hasta los del internet ahorita han de estar diciendo, no, ya seguro, ya alguien le contó mi vida. ¿No? Entonces, un bebé espiritual se ofende con mucha facilidad. Y cuando la ofensa es muy fácil de enganchar nuestro corazón, hermano, no estás listo para recibir bendiciones de parte de Dios. Es más, mira, Juan 6, 60 y 61. Dice, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que los discípulos murmuraban y se quejaban, Él les dijo, ¿esto les ofende? El contexto de estos versículos es que Jesús está dando una enseñanza y Jesús dice, si quieres ser mi discípulo, tienes que comer mi carne, tienes que beber mi sangre. Esa expresión, comer mi carne y beber mi sangre, significaba te quiero comprometido conmigo. Tienes que ser lo que yo soy. Cómete mi causa. ¿Está aquí? Y sabe una cosa, muchas personas se ofenden cuando el pastor les dice te quiero comprometido, comprométete. Y hay gente que dice, ay no, es que en esa iglesia obligan. No, hermano, hay una diferencia muy grande entre obligar y demandar compromiso. Sí.
Imagínate que yo dijera, no, es que esta mujer me obliga a estar con ella todos los días. Todos los días tengo que llegar a la casa a dormir. Todas las semanas me obliga a darle gasto. No, hermano, hay una diferencia entre que me obliguen y otra muy distinta es que yo esté comprometido con ella. Porque cuando estoy comprometido, entonces lo que hago no lo hago porque me obligue a alguien, sino porque el compromiso que yo asumí con ella me lleva a tomar ciertas responsabilidades con ella y con mi familia. Así es. ¿Está aquí? Sí. Entonces Jesús dice, te quiero comprometido conmigo. Y los discípulos, o sea, ni siquiera es la multitud, dice, sus discípulos dijeron, hijo, este cuate ya va a empezar con esas ondas del compromiso. No, hombre, ¿quién lo va a seguir así? Y Jesús viene y les dice, se ofendieron, hijitos. Se ofendieron porque les pedí compromiso. Entonces, el bebé espiritual es el que dice, no, es que yo voy cuando pueda. Wow. Amén, no hay. Ay, ay, ay. No, es que yo no. Ahora que el pastor organizó ahí tantos equipos de servicio, no, que me disculpe. Si puedo, estaré. Y con gusto. Y todos dicen con gusto. Si estuvieras con gusto, hermano, no te pesaría. Ni siquiera tendríamos que asignarte un equipo de servicio. Así es. No, es que yo no siempre puedo. No te estamos pidiendo que sirvas siempre. Cada 20 días le toca a tu equipo servir. Y todavía hay gente que, no sé, si yo puedo, ahí estaré. Si no, lo siento. Ay, ay, ay. Solo le decía un poquito al hermano que tiene al lado, dígale, esa sí era para ti. Entonces el bebé espiritual se ofende fácilmente. Juan 6, 66, más adelante, 66 al 68, dice, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿cuántos? Muchos. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Wow. O sea, déjeme a mí, hermano. A mí déjeme de seguir. Bórreme de Facebook, de TikTok, Ajá. Pero estamos hablando de Jesús. Claro. Se supone que si eran discípulos es porque habían entendido que Él era el Mesías. Sí. Y qué impresionante es que dice que porque les pidió compromiso se ofendieron y dejaron de seguirle. Muchos dejaron de seguirle. Ajá. Dice, entonces les dijo Jesús a los 12, o sea, muchos al grado que solo quedaron 12. 12. Jesús voltea y les dice, ¿también se quieren ir ustedes? ¿Acaso se quieren ir ustedes también? Y Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y mire, hermano, le voy a decir una cosa. Muchas veces la gente pone palabras en mi boca que yo no dije. Muchas veces, no, pues es que usted dijo que ya entonces mejor no vengamos. ¿Quién te dijo que no vengas? Ven, pero crece. Sí, amén. Madura. Así es. ¿Está aquí? Amén. Sí, amén. ¿Ah? Jesús volteó y dijo, ¿se quieren ir también ustedes? Jesús no tenía problema en que los 12 le dijeran, sí, también nos vamos. Agarra otros 12. ¿Me explico? Jesús no tenía problema que le dijeran, nos vamos, Señor. Adelante, que Dios les bendiga. Porque Jesús entendió que solo tenía 3 años como para estar tratando todo el tiempo con bebés. Wow. Hoy usted abusa porque sabe que tenemos un poquito más de tiempo. Pero Jesús decía, mira, nada más tengo 3 años, no puedo montar kinder todo el tiempo. Kinder y guardería. O sea, tengo 3 años para llevarte a la madurez. Si no es contigo, busco a alguien más. Wow. ¿Vamos bien? Sí, amén. Entonces, el bebé espiritual se ofende con facilidad. Si la palabra estuvo buena, se ofende porque, ay, ahora, ¿de dónde sacó tanta revelación el pastor?
Si no se entendió, pues ahora se ve que ni estudió. ¿Quién sabe de qué habló? Si cantaron la alabanza que te gusta, ¿por qué la cantan tan seguido? Si no la cantaron, ahora ¿por qué no cantaron la que me gusta? No hay luz y luego no la cantan, pues. Cantan la que te sabes, es que esa ya la cantan bien seguido. Cantan la que no te sabes. ¿Por qué ponen esa si no me la sé y ahora que no hay pantalla? Te dan silla de estas de cojín y ¿por qué me pasan adelante? Te mandan allá atrás a las de plástico y sí, pues ahora qué. Ya de seguro quieren que me vaya. Todo les ofende a los bebés espirituales. Todo. Todo. Entonces, usted necesita ir a otro nivel de madurez. Número 4, el bebé espiritual. Le dije que a lo mejor no acabábamos aquí, no acabábamos hoy. El bebé espiritual es ¿cómo decirlo? Fácilmente engañado por cualquier doctrina o cualquier moda espiritual que se ponga, sobre todo en este tiempo, en redes sociales. Mire, por ejemplo, usted sabe que en esta iglesia diezmamos y ofrendamos. Y le digo una cosa, eso no está a discusión, eso está dentro de nuestra doctrina. Pero si usted se mete a redes sociales, usted va a encontrar un montón de gente que le va a decir que el diezmo no es bíblico y que no lo dé y que le estamos robando y que no sé qué. Y entonces gente que viene, pastor, ¿ya vio? El diezmo no es bíblico. El hecho de que tú vengas y me digas no va a hacer cambiar la postura que yo tengo y que la iglesia tiene ante cuestiones como el diezmo. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Hoy en día está de moda que el arrebatamiento es una doctrina falsa. ¿Sabes lo que el diablo busca? Que la gente diga, eso del arrebatamiento no es cierto, porque si sabes que no es cierto, no te preparas, no estás listo. No busca excusas. Híjole, ya le sentí que pisé varios callos ahí. Y es que eso de la... No, o sea, como iglesia tenemos una doctrina definida. Tenemos unos puntos doctrinales que creemos y tenemos por qué los creemos. Y tenemos la base bíblica que sustenta lo que creemos. Sí. Pero el bebé espiritual anda buscando quien le diga otra cosa contraria. Es como cuando tú le das un manazo a tu hijo y voltea a ver quién lo defiende. ¿Ha visto los bebés? Sí. Y le dices no. Y basta que le digas, ay, no le peguen. Te estira los brazos. Entonces vienes aquí y el pastor te dice es esto y encuentras en redes sociales y te, ay, no es cierto, no, eso no es de Dios. ¿Vamos bien? Sí, amén. Entonces, son características de un bebé espiritualmente. Número, ya ni sé qué número vamos, número que sigue. El bebé espiritual carece de discernimiento. El nepio no tiene discernimiento. ¿Qué de malo hay que yo deje ir un día, 2 días? Pues yo aquí en mi casa oro, no ve el peligro. Tiene uno que ir y decir, a ver, mijito, te estás equivocando. ¿Qué peligro hay que no ore? ¿Qué de malo hay que... A ver, te estás equivocando, no estás viendo el peligro y hay que ayudarle a ver el peligro. Pasa el tiempo y la gente dice, ah, mira, tenía razón, pastor. En una de las anteriores iglesias donde pastoreamos mi esposa y yo, recuerdo una ocasión en donde había una pareja de
de jovencitos que andaban noviando. Y le voy a decir una cosa, yo siempre he sido de la idea que el noviazgo tiene que darse cuando uno ya tiene ciertas aptitudes y ciertas características que evidencian que uno está listo para andar de novio. Pero siempre he tenido una línea en donde yo digo, bueno, yo no estoy de acuerdo, yo no les doy permiso, pero si tú como papá y mamá le estás dando permiso, hazte responsable. Entonces, había una parejita ahí y me los senté en la oficina y les dije, a ver muchachos, ¿de qué se trata? No, pues es que... Y la chamaca luego me dijo, es que mi papá nos dio permiso. Ah, ok, entonces déjame traer al papá y a la mamá. Entonces mandé llamar al papá, a la mamá. Y el papá también me dijo, sí, pastor, yo les di permiso. ¿Algún problema con eso? No, ninguno, hermano. Nada más les voy a pedir que en la iglesia se mantengan estos lineamientos. Y si usted les da permiso, bajo su riesgo. Y le dije, yo veo este peligro. Yo veo que el diablo les puede ganar por aquí, por acá, por acá. Puede suceder esto. 4 o 5 cosas que les advertí. No se preocupe, nosotros confiamos en los muchachos y son responsables y no sé qué. Ah, excelente, dele. Un par de meses llorando lo tenía otra vez en mi oficina, pastor. Todo lo que nos dijo, así como nos lo dijo, así pasó. Yo tenía ganas de decirle, pero usted les dio permiso. Usted confiaba en ellos. Sí. Pero entendí que era una persona inmadura. Y dije, bueno, hermano, pues hay que orar, y ahora hay que corregir, y ahora hay que hacer esto, y ahora hay que hacer el otro. Y ahora hay que trabajar más, porque los muchachos que se pudieron haber alineado desde antes, ahora hay que restaurarlos, sanarlos, y vendarlos, y enyesarlos y todo. Pero no hay discernimiento cuando uno es nepio. Uno dice, ay, no pasa nada, pastora. Tranquila. Qué exagerado es este pastor. Es que ahora los jóvenes son así. Y a veces, no solamente sucede en el asunto de las relaciones, los hijos. A veces uno tiene que decir, hermano, no inviertas en eso. Eso no es buen negocio. Ya se contagiaron ahí los gritones. Son los ejemplos. Ajá. Ahí están los ejemplos, mire, ya se ofendieron con la prédica. Ajá. Y ahí dice que el pastor está gritando mucho. En una ocasión recuerdo que alguien vino y, pastor, mire, es que me están dando aquí. Se lo voy a decir tal cual. Nada más descargas esta aplicación y haces como que haces y al final no haces nada y mire la cantidad de lana que nos vamos a embolsar. Yo recuerdo que le dije, miren, nomás tomen en cuenta que el dinero fácil no existe. Eso es una estafa, es una pirámide y puede ser que los de arriba empiecen a ganar, pero cuando eso se desmorone, Dios quiera y que no estés hasta abajo porque te vas a quedar sin un peso. No, pero es que mire, ya tantos años llevan haciendo esto y aquí está la página y aquí están las oficinas. Yo nada más te digo lo que veo. ¿Qué pasó? Pues lo que les dije. Una estafa, perdieron todo el dinero. Porque no hay discernimiento. Y ocurren dos cosas, no hay discernimiento y no hay ganas de oír consejo. ¿Me está siguiendo? Sí, amén. Número que sigue. El bebé espiritual solo come leche. Miren, como estos bebés ya les dieron su lechita, ya están tranquilos. No le puedes dar un bistec. A mí ponme un tibón, un tomahawk, pero el bebé necesita su lechita. Entonces, eso ocurre en lo natural, pero en lo espiritual también.
Hay bebés que cuando uno da una predicación, una enseñanza muy profunda, se van de la iglesia y dicen, ¿y ahora de qué habló el pastor? Ajá. Y estuvo tan profundo que sienten que eso les alcanza para un mes sin congregarse. Hombre, ¿se acuerda de la predicación que dio el año pasado? Todavía la traigo aquí. Entonces es gente que hay que darle, ¿sí? Lechita, su mamilita. Número que sigue. El nepio, híjole, ¿cómo le explico esto? Déjame encontrar la palabra adecuada, porque lo que escribí aquí en mis notas está un poco... El nepio es celoso. Ajá. El nepio es celoso, es competitivo, es contencioso. ¿Ha visto ese bebé que usted lo carga? Y cuando usted lo regresa, si carga a otro bebé, voltea y se le queda viendo como que ole. Y hace berrinche y dice, Nel, cárgame a mí. ¿Lo ha visto? Bueno, así es el nepio. El nepio se encela cuando ve que hay otro discípulo que se está acercando al pastor, a la pastora. Como que dice, ese es mi lugar, pastora. Tengo 10 años. Tengo 10 años con usted aquí, pastora. Ve que le van a orar a otro y dice, pastora, me urge hablar con usted. Espérame tantito, déjame. No, es que ya es de vida o muerte. La necesitan acá. Me pidieron que la llevara. Y no deja que atiendan a nadie más. Es celoso cuando ve que Dios bendice a otro. ¿Y por qué a ese lo bendicen? Y a mí, que he pagado un precio, que casi soy fundador, puse la primera piedra aquí en este lugar. Yo que metí mis manos aquí para emparejar, sigo esperando la bendición. Y aquel que acaba de llegar, mira cómo Dios lo bendice. Y se encelan. ¿Me explico? 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les tuve que dar leche y no alimento sólido. Porque el bebé espiritual es celoso, es contencioso, es inmaduro propiamente dicho. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿qué podemos pasar? ¿Qué podemos hacer, para pasar al siguiente nivel de madurez? ¿Qué puedo yo hacer para dejar de ser ese bebé y avanzar un escalón? En lo natural, la madurez física, biológica, llega por sí sola. Pero la madurez mental, emocional y espiritual son cosas que hay que provocar. Usted no puede hacer nada para que el cuerpo madure o deje de madurar. El cuerpo va a seguir un ciclo biológico natural, quieras o no. Por eso a veces mis hijos me dicen, papá, ¿por qué no te pintas las canas? No. Aunque las pinte, ahí están. Esa es mi perspectiva de las cosas. Si usted se pinta, píntese lo que quiera. Ahí están, pintadas, pero están. Ya se ofendió por eso. Es que es bebé, le digo. ¿Qué puedo hacer para pasar a otra etapa de madurez? El versículo que leímos al principio, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. La frase clave es, dejé lo que era de niño. Si usted quiere pasar a otra etapa de madurez, usted tiene que tomar la decisión de cambiar. Usted tiene que tomar la decisión de dejar, se lo voy a decir de esta manera, dejar el biberón, dejar el chupete. Es como en lo natural, un niño no quiere aprender a ir al baño, porque es más cómodo que le limpien la cola cada vez que lo necesita.
Y lo sientas en el excusado, lo sientas en la basinica y no quiere hacer. No quiere madurar. Le das la leche en un vaso y no, él quiere el biberón. Quiere el biberón. Y llora y a fuerzas el biberón. Pero usted sabe que ese bebé tiene que madurar. Y a veces hay que forzarlo un poquito. Sí. A madurar. A veces hay que forzarlo un poquito a que empiece a ir al baño. A veces hay que forzarlo un poquito a que hable. Por eso cuando yo veo una mamá que... y luego, es que quieres tú. Me dan ganas de darle un coscorrón porque no sé quién es más infantil, si el niño o la mamá. Porque a veces hay que forzarlos un poquito. Así es. A que hablen, a que caminen. A veces hay que decirle, ahí mira, ahí te vas a quedar. Si quieres venir conmigo, ahora sí que levántate y anda. Hay que forzarlos un poquito a madurar. Agárrate de ahí y camínale, yo voy para allá. Si quieres alcanzarme, ahí vete despacito. ¿Verdad que sí? Sí. Las que son mamás primerizas han estado diciendo, ay, qué crueldad del pastor. Pero a veces hay que forzarlos un poquito. Que comiencen a hablar, que comiencen a dejar el pañal, que comiencen a dejar el biberón. Hay que forzarlos un poquito. Sí. El problema es que cuando se trata de la madurez de uno mismo, no estamos dispuestos a que nadie nos force. ¿Cuál es la solución entonces, pastor? Si no quieres que nadie te force, fórzate tú mismo. Fórzate tú mismo. Ahora, aquí es donde muchos pueden decir, no, pastor, es que yo soy maduro entre los maduros. O sea, sí, de repente alguna cosita así, pero es normal. Y la gente se excusa y dice, todos nos enojamos, todos hacemos berrinche, todos alguna vez hemos faltado, todos en algún momento hemos fallado. Ay, Dios. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo decía, imítenme a mí? ¿Por qué crees que el apóstol Pablo decía, caminen, crezcan, avancen, síganme? Lo que está haciendo el apóstol Pablo es forzando a la iglesia de Corinto en específico a que la iglesia madure. El problema es que hoy en día tenemos una iglesia que no quiere madurar. Tenemos cristianos que no quieren madurar. Que su pensamiento sigue diciendo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no quiero, me da miedo, no sé. Y no quieres madurar, esa es la realidad. El bebé cuando lo pones ahí a que camine también dices que no sé. Ya sé que no sabes, pero te tengo que impulsar a que aprendas. No puedo, ya sé que no puedes, pero vas a poder. Es que me gana del baño, ya sé que todavía te gana, pero tienes que aprender a controlar tus esfínteres. Sí. Es que no puedo dejar la mamil, ya sé que no puedes, ya sé que se volvió un vicio para ti. ¿Sabe usted que para los bebés la mamila llega a ser un vicio? Porque es la misma leche la que beben en el vaso que en el biberón. Pero el biberón les produce algo que les da la sensación como que estuvieran todavía tomando el pecho de mamá. Y se niegan a madurar porque sienten que la madurez los va a desprender de mamá. Pero ellos no se dan cuenta. Ellos no se dan cuenta que si no dejan el biberón, los dientes les van a salir chuecos. ¿Verdad que sí? Sí. Si no dejan el biberón, se les va a dañar la encía. Si no dejan el biberón, van a tener caries a temprana edad. Ellos no se dan cuenta y hay que forzarlos, porque uno como adulto sí lo sabe. Entonces, para pasar a la siguiente etapa, o permites que alguien te force, o fórzate tú. Porque si no maduras, hermano,
Una persona que no madura, lejos de convertirse en una ayuda dentro del reino, termina volviéndose una carga más. Todas las cargas la vida presenta, todas las trabas que el diablo pone, y todavía te encuentra uno a ti en el camino. Señor, de veras, y este debería estarme ayudando a cargar, y todavía hay que cargar con él. Y ocurre en lo natural también. Hay familias en donde yo he visto hijos de 15, 20, 25 años. Ay, no, qué pobrecito. Hazlo tú, porque el bebé no puede. En una ocasión llegamos mi esposa y yo a visitar una casa. Y salen los chamacos. ¿Cómo están, hijos? Pues aquí. Ya era tarde y tu mamá no ha llegado del trabajo. Y la pregunta inmediata de la pastora cuando ve determinada hora, ¿ya comieron? Y se quedan viendo los tres. Pues no. No han comido, les dice la pastora. ¿Por qué no han comido? Que estamos esperando a mi mamá para que cambie el gas. Chamaco de 18 años. La chamaca de 16 y la otra, a lo mejor la otra se medio salva, 12 o 11 por ahí tenía. Estamos esperando a mamá para que cambie el gas. Me encendí, hermano. Le digo, a ver tú, le hablé por su nombre. Ve a cambiar el gas, hijo. Ay, que no sé. Le digo, hijo, ¿nunca has visto cómo tu mamá cambia el gas? ¿Nunca te has arrimado a ver cómo se usa el Stilson? O sea, tienes tantos años. No puede ser. Tráete la llave, le dije. Ahorita te voy a enseñar a cambiar el gas. Y ahí va por la llave. Me la trae. Y le digo, ¿qué? Te voy a decir cómo tú lo vas a hacer. Ya fuimos donde el gas. Apriétale así, dale para allá, ahora sácalo. Ahora sí ya prendió, ahora chécale que no haya fuga, ahora ve y calienta la comida y sírvenos a todos para que se te quite. Llegó la hermana y, ay, hijos, ya vine. Mamá, están los pastores. Ay, qué bueno. Ya comimos. ¿Quién cambió el gas? Fulano. El pastor me enseñó. ¿Enojado? Entonces le dije a la mamá, hermana, a partir de hoy le ordeno como pastor que vuelva en su vida a cambiar el gas mientras este jovencito viva en esta casa. ¿Ya oíste? Le dice. Sí. Gracias a Dios me respetaban, ¿no? Y obedecieron. Hoy, ese joven ya hizo una familia. Me dio mucho gusto que en una ocasión estábamos en una videollamada y a su manera, en sus palabras, me dijo, gracias por lo que me enseñó. Gracias. Porque imagínate, ya con familia y que no sepa ni cambiar el gas. ¿Me explico? Sí. Ahora, estoy poniendo ejemplos de lo natural, pero ¿qué tal en lo espiritual? Hermano, ¿puede orar? Ay, es que no sé orar. Es que me da pena. ¿Puede recoger la ofrenda? Ay, no, es que... Ya nada más falta que... Hermano, ¿nos puede ayudar con...? Ay, no, es que... ¿Me explico? Sí. Mi misión como padre espiritual es empujarte a la madurez. Ahora, no voy a ir en contra de tu voluntad. Si tú no quieres madurar, el único que se pierde las bendiciones de la madurez eres tú. Pero hay un montón de bendiciones cuando uno madura. Es verdad.
Al único que le conviene madurar es a ti. A ti. A nadie más. Yo un día hablé con mis hijos, les dije, hijos, ya están en una edad en donde cada decisión que tomen les va a perjudicar o beneficiar directamente a ustedes. Yo ya les enseñé, ya no me estoy desentendiendo de ustedes, les dije. Pero a partir de hoy, decisión que tomen, ustedes ya tienen la conciencia de que es esto o es esto. A veces deciden bien, los felicito y les digo, ¿ya viste? Hay resultados. Sí, papá, gracias. A veces deciden mal. Es que salí perdiendo. Yo te dije que no hicieras ese negocio, yo te aconsejé. Yo te hablé de esto y esto. Tú decidiste. No esperes que yo te reponga. A veces le he dicho a Lucas, no esperes que yo te reponga las pérdidas que tú tuviste por tus malas decisiones. Aprende. Porque los necesito mover a la madurez. Cierro con esto. Si usted no quiere madurar, no voy a ir en contra de su voluntad. Pero tampoco voy a dejar de insistir que usted madure. Entonces tiene dos caminos. O madura, o madura. Voluntariamente o forzadamente. Pero de que lo maduramos. Aunque sea como los aguacates verdes, lo meto en periódico al horno de la estufa y lo maduro porque lo maduro. ¿Me dice amén? Amén. Así que yo quiero orar por usted. Mire, nada más toqué el primer nivel de la madurez. Esto ya no es inmadurez, esto es madurez en proceso. Pero si pasa el tiempo y usted sigue ahí, se convierte en inmadurez. Sí. Normal que pasemos por ese caminito. Pero yo quisiera preguntar, ¿cuántos hoy dicen yo necesito ir al siguiente nivel? Yo necesito dejar el pañal, necesito dejar el biberón, necesito dejar que alguien me enseñe a caminar, necesito dar mis primeros pasitos yo solo. Necesito ir al siguiente escalón. Necesito dejar lo que es de niño. Necesito dejar. Estaba como niño, actuaba como niño y juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Yo quiero preguntarte hoy, ¿cuántas actitudes de niño sigues teniendo en lo espiritual? A veces hasta en lo natural. El plan de Dios es que madures, que crezcas.